Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En Noticia México, la majestuosa y simbólica conmemoración por los 211 años de independencia tiene un ingrediente geopolítico que analizamos. La exigencia del presidente López Obrador a Estados Unidos para que acabe con el bloqueo a Cuba, cuyo presidente Miguel Díaz-Canel fue invitado especial de esta gran celebración. En Noticia Argentina, semana de tensiones en el gobierno tras el adverso resultado de las primarias del domingo. Aún no se confirma la renuncia de varios ministros. La vicepresidenta de la Nación hace pública una carta con su visión de la crisis y referentes sociales y derechos humanos llaman a conciliar y a seguir luchando por el pueblo. Es un escenario que analizamos. En Noticia Colombia, informe de la ONU por fin pone su lupa en los asesinatos sistemáticos de líderes sociales en el país. Según su Oficina de Derechos Humanos en terreno en Colombia, entre enero y agosto de este año han sido víctimas de homicidios 52 personas, entre activistas, campesinos, sindicales, negros e indígenas. Asesinatos que el gobierno no detiene, les contamos. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia México, celebración histórica acompañada del tradicional desfile militar en la capital. México conmemora 211 años de su independencia del Imperio Español, teniendo como invitado especial al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. La fiesta, enmarcada en todo un despliegue de 15.000 efectivos militares, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo como huésped de honor a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel. Durante su intervención, López Obrador enalteció la fecha independentista al recordar a los mártires que lucharon en la gesta heroica. En medio de esa locución, AMLO instó al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo a Cuba tras más de 60 años de asedio. Y en tanto, Miguel Díaz-Canel agradeció al presidente de México, al pueblo mexicano, por su muestra genuina de aprecio, cariño y respeto hacia Cuba. Más información, a manera de balance, conversamos a esta hora con nuestro corresponsal desde Ciudad de México, Eduardo Martínez. Hola Eduardo, adelante, muy buenas noches. Hola Tati, siempre es un gusto estar contigo en este programa de Es Noticia. Pues sí, una jornada bastante interesante la que tuvo lugar el día de hoy, sobre todo porque se trata de hechos inéditos, Tatiana, porque esta ceremonia del desfile militar es una ceremonia que anteriormente en otras administraciones pues era un protocolo, que el presidente estuviera encabezando este desfile, que pasara revista a las delegaciones o a los contingentes militares que participen en él y hasta ahí quedaba. Sin embargo, ha tomado una connotación distinta ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado como una bandera el que las fechas históricas del calendario cívico mexicano no sean solamente esas fechas para memorizar en términos de materia educativa, sino que también los ciudadanos aprendan y comprendan cuál es la importancia de cada una de esas fechas que están en el calendario de efemérides a conmemorar en cada año en este país. En ese sentido, Tatiana, el día de hoy, pues como tú lo mencionabas, se conmemoraron los 211 años del inicio de la gesta independentista, pero también se cumplen 200 años de la consumación de la guerra de independencia y de la independencia de este país. Es por eso que el gobierno de México decidió emprender una serie de ceremonias cívicas durante todo este año, y estas ceremonias también se estarán realizando hasta que finalice 2021, y en esta ocasión
tocó precisamente el turno al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ser invitado, y además también frente a Palacio Nacional, ambos mandatarios, tanto el de México como el presidente cubano, reiteraron la fortaleza de las relaciones bilaterales entre ambas naciones y sobre todo que son relaciones históricas y además de mutua admiración y solidaridad. Estamos hablando de que ambos recordaron cómo se han fortalecido también los hechos de solidaridad, sobre todo en este contexto de la pandemia, porque ambos países se han dado colaboraciones muy importantes. Por ejemplo, en el caso de México, ante el déficit de especialistas que tiene el sistema de salud para enfrentar la pandemia del coronavirus y los cuadros graves respiratorios que provoca, pues México tuvo que apelar a la cooperación que tiene con Cuba para que llegaran médicos y enfermeras especialistas en el tratamiento de estos cuadros de la COVID-19. En el caso de México y en esta última etapa en la que Cuba ha tenido un rebrote importante en los contagios de COVID, como lo han tenido otros países, como lo ha tenido todo el mundo, pues México envió ayuda humanitaria que incluía alimentos, insumos médicos y también combustibles para poder atender a los pacientes que desafortunadamente se contagiaron por el coronavirus SARS-CoV-2. En todo este contexto, pues se dieron las palabras de ambos mandatarios y en este caso, como tú también lo mencionabas con anterioridad, el presidente de México reiteró la solicitud al gobierno estadounidense para que se retire el bloqueo a Cuba que ha dado la muestra de resistencia durante 62 años. El presidente mexicano lo dijo de esta manera. Que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington: las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Tatiana, auditorio de Es Noticia, pues continuaron las declaraciones en este contexto del desfile y la ceremonia cívico-militar por los 211 años del inicio de la lucha de independencia, pero también el presidente Miguel Díaz-Canel agradeció la solidaridad y el respaldo que daba precisamente su homólogo mexicano. Además, también recordó que desde tierras mexicanas partieron en la historia de la Revolución Cubana personajes importantes y el ejército rebelde que pues estaría luchando en la Revolución Cubana comandada por Fidel Castro. Y es por eso que también ahí históricamente se ha estrechado la hermandad entre estos dos pueblos. El presidente cubano también dio un discurso en esta ceremonia y parte de ello es lo que sigue. La decisión de invitarnos tiene un valor inconmensurablemente mayor en momentos en que sufrimos los embates de una guerra multidimensional, con un bloqueo criminal recrudecido oportunistamente, con más de 240 medidas en medio de la pandemia de la COVID-19, que tan dramáticos costos tiene para todos, pero en particular para los países de menor desarrollo. Estamos enfrentando paralelamente una agresiva campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras montada sobre las más diversas e influyentes plataformas digitales que desconoce todos los límites éticos. Bajo el fuego de esa guerra total, la solidaridad de México con Cuba ha despertado en nuestro pueblo una mayor admiración y el agradecimiento más profundo. Tatiana, pues además de estos discursos, pues se tuvo lugar esta parada militar en la que participaron delegaciones también extranjeras como muestra de la solidaridad y también de la hermandad que hay entre los pueblos. Una de las cuestiones que ha venido impulsando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que este fin de semana estará recibiendo en territorio mexicano a jefes de Estado y representantes de los gobiernos de la comunidad de los países que conforman
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Esta será la reunión en la que México entregue la presidencia pro tempore a Paraguay, pero además también se están hablando de temas muy relevantes que tienen que ver con la conformación de un nuevo mecanismo que sustituya a la Organización de Estados Americanos, la OEA. Esa es parte de lo que ya ha adelantado el canciller mexicano Marcelo Ebrard, y también el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado de la necesidad de que se conforme un mecanismo que incluya a todos los países de esta región, de este hemisferio, pero que sea un organismo autónomo y que realmente promueva la política exterior sana entre las naciones. Así es como concluyen en México las fiestas patrias, pero también poniendo, digamos, de alguna forma, México su interés en los problemas y en los temas, nuevamente, que ocurren en América Latina y el Caribe. Tatiana. En asuntos geopolíticos, a propósito de la CELAC y esa cumbre de jefes de Estado y de presidentes, pues muy pendientes de ello, que ya hay una agenda planteada por México. Gracias, Eduardo. Muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Ángel Guerra, periodista, articulista de La Jornada en México, profesor del Centro de Estudios Casalán, miembro de la Secretaría Ejecutiva de la Red en Defensa de la Humanidad. Nos acompaña desde Ciudad de México también. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Es un gusto nuevamente estar en Telesur en tu programa y saludar a la audiencia. Muchísimas gracias. Celebración por los 211 años de la Guerra de Independencia, que comenzaba para dar el grito de independencia en el país, marcada por asuntos de política interna y también de política internacional. ¿Qué está planteando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, profesor? Porque celebraciones se hacen todos los años, pero no como la que hemos visto en las últimas 24 horas. Bueno, si el discurso que pronunció el presidente López Obrador con motivo de la reunión de cancilleres de la CELAC en el 238 aniversario del natalicio de Bolívar fue histórico, este de hoy vuelve también a ser un discurso histórico. No solo por lo que manifestó sobre Cuba, que es extraordinario, porque en realidad hacía muy difícil pensar que López Obrador pudiera subir la varilla más aún en su reclamo por el levantamiento del bloqueo a Cuba. Y hoy lo hizo de una manera emplazando por segunda vez al presidente Biden por su nombre. Bueno, con ese lenguaje prudente y respetuoso que él sabe utilizar, pero diciéndole al pan, pan y al vino, vino. Y por otra parte, la primera parte del discurso, la que se refiere a México, una gran lección sobre el carácter profundamente revolucionario del cura Hidalgo, por qué hay que establecer una diferencia entre Hidalgo y sus compañeros y un personaje como Iturbide, que llega a proclamarse emperador y que es el que finalmente se convierte en la figura alrededor de la cual se da la coronación de la independencia de México. Y López Obrador aclarando que para el pueblo de México quien importa es Hidalgo. Y por otra parte, explicando todo lo que hizo la reacción para denostar, para insultar a Hidalgo. Enumeró alrededor de, no creo que sean menos de 30 y tantos insultos e improperios que dirigió la reacción al cura Hidalgo, incluyendo los que le dirigieron cuando lo excomulgaron, porque le hicieron un juicio de excomunión. Pero el juicio de valor que hizo sobre la actitud de Estados Unidos al decir que de mantenerse, de lograrse, en el improbable caso, dice, que el bloqueo lograra el objetivo de rendir al pueblo cubano, sería una victoria pírrica y una mancha en la historia de Estados Unidos que no alcanzaría el agua de todos los océanos para lavarla. De ese tamaño fue el planteamiento reiterado por el presidente López Obrador en una fecha tan señalada como esta,
en días en que además se aproxima una nueva visita de la vicepresidenta, mejor dicho, del secretario de Estado Blinken, de Estados Unidos Blinken a México. Ángel Guerra, este es un punto fundamental. Usted se me adelanta porque por allí también quería preguntarle. El presidente López Obrador emplaza, le pide al gobierno de Estados Unidos que acabe con este bloqueo criminal de 60 años en contra de Cuba, pero recordemos que hace solamente una semana el presidente y también a través de sus altos funcionarios se encontraban en Washington, ni siquiera en México, sino en Washington con la vicepresidenta del país y quedaban en las mejores relaciones, como no se veía desde el año, por lo menos calculan desde el año 2011, esas buenas relaciones. Así que llama mucho la atención este discurso del presidente López Obrador. ¿Qué tanto implicará en términos políticos para esta relación México-Estados Unidos? Pues yo creo que Estados Unidos no tiene otra alternativa que aceptar a López Obrador como es, porque por otra parte, Tatiana, uno se da cuenta que este tema del bloqueo es algo que López Obrador sufre como ser humano. O sea, a él el sufrimiento del pueblo cubano lo afecta profundamente, por un lado. Y por otra parte, él es un hombre que tiene una enorme perspicacia política. En realidad, López Obrador se está revelando como un gran estadista, un estadista de alto vuelo, de los pocos que quedan hoy en el mundo, porque en realidad casi no quedan estadistas. Y indudablemente que él se está revelando como uno de ellos. Además, muy curiosamente, casi sin salir de México, Tatiana, ni hacer viajes a ninguna parte. Y creo que él se ha dado cuenta que esta cuestión del acuerdo en la ONU no resuelve el problema. Es decir, ya se ha convertido en una ceremonia que todos los años se vote en contra del bloqueo a Cuba en la ONU y después la vida sigue igual. Y él ha estado planteando que no basta con el voto, que los estados que votan deben hacer otras cosas. Cuando él dijo eso, estaban cargándose 2 buques con alimentos, medicina, material sanitario, y un tercer buque mexicano estaba llegando a La Habana con combustible para las plantas eléctricas de los hospitales COVID. Es decir, que él no solo lo predicaba, sino que lo estaba realizando en ese momento. Y se ve que él considera que es una cuestión central y no es, además, el presidente de cualquier país. Estamos hablando del presidente de un país que siempre ha sido un referente para toda América Latina, visto como el hermano mayor. Decayó durante las décadas neoliberales porque México dejó cada vez más de tener política exterior propia y pasó a sumarse al carro de la política exterior de Estados Unidos. Aunque siempre hubo algún que otro matiz con Cuba, aún en las peores circunstancias, porque además el pueblo mexicano ama profundamente a Cuba, está unido muy estrechamente a Cuba, a pesar de la feroz campaña mediática que hay desde hace mucho tiempo y fundamentalmente en los últimos meses, alrededor del 11 de julio hacia acá, contra la Revolución Cubana. A pesar de todo eso, en México se mantiene un sentimiento de solidaridad, de cariño, de hermandad hacia Cuba que se ve reflejado en la actitud de su presidente. Es, profesor, todo un desafío a las derechas continentales, incluidas las internas en México, de invitar además al presidente en una fecha tan importante, Miguel Díaz-Canel, y que ofrezca su discurso ante el mundo, sin duda que plantea un gran desafío. Me quedo además con otro punto importante para preguntarle a usted. En cuanto a la política interna, vemos también muchísimos ataques al presidente López Obrador por cómo actúa con este tipo de acciones y también por algo que usted decía, darle el justo valor y la ubicación exacta a los héroes de la patria, que en los últimos años prácticamente no aparecían. Quiero preguntarle acerca de ello. Sí, los neoliberales borraron la historia, Tatiana. Yo como profesor sufro
que llegan a estudiantes de las preparatorias al nivel universitario sin apenas conocer nada de la historia de su país, porque ya hace años que soy profesor en México, hace alrededor de 20 años. Y es que el neoliberalismo no es solo un modelo económico, el neoliberalismo es todo un montaje, un tinglado para dominar de forma integral y completa a la sociedad. Y uno de los aspectos es liquidar completamente el estudio de la historia en todo el sistema educativo, las humanidades, todo lo que sea pensamiento crítico, todo lo que enseña al ser humano a analizar, a preguntarse de dónde viene, a sentirse orgulloso, por ejemplo, de ser descendiente de alguien tan grandioso como el cura Hidalgo, que es uno de los grandes hombres de nuestra América, y que sin embargo los neoliberales, los gobernantes neoliberales de México no le daban mayor importancia a nada de eso. Pues yo me recordaba hoy, por ejemplo, cuánto le molestaba a Obama que se hablara de historia y cómo cuando llegó a Cuba pidió que habláramos de hoy en adelante y lo de atrás lo dejemos, porque saben que la historia es un arma que en manos de pueblos educados políticamente y conscientes es un arma muy peligrosa. Y López Obrador está consciente de eso. Además es un gran pedagogo, un gran educador popular. Por eso Eduardo hacía muy bien en explicar cómo él aprovecha cada una de estas fechas para explicar la significación que tiene. Anoche la celebración del grito tuvo una particularidad, Tatiana, además de sus grandes valores estéticos, del refinamiento con que se hizo desde el punto de vista estético. Fue el toque latinoamericano con la canción de América Latina de Calle 13. Así concluyó anoche la ceremonia del grito. Nunca había tenido, en todas las veces que yo lo he visto, y lo he visto muchas veces, esta connotación latinoamericanista tan profunda que se le dio anoche. Y eso también te dice que el compromiso del presidente López Obrador con la causa de América Latina, de la soberanía, de la independencia de nuestro pueblo. Ahora mismo las conversaciones que se están llevando a cabo entre la oposición guaidocista y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en territorio mexicano son una muestra de esta vocación latinoamericanista y partidaria de la paz, de la no intervención, de la autodeterminación y la soberanía de los pueblos, de la cual López Obrador es encarnación y que es una tradición de este país rescatada por el gobierno actual. Ese artículo 89 de la Constitución mexicana que habla tan claro sobre todos estos principios en los que se debe basar la política internacional, entre los cuales está la soberanía, la independencia, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, y eso López Obrador lo repite una y otra vez como lo que debe ser norma en las relaciones entre los gobiernos y entre los pueblos. Y creo que es lo que aplica en la relación con Estados Unidos, porque cuando ha habido algún malentendido, pues inmediatamente ha sido muy claro en aclararlo, sin ninguna estridencia, sin necesidad de usar más palabras de las necesarias, pero siempre puntualizando las cosas tal y como son. Sinceramente creo que López Obrador sigue creciendo como estadista después de lo que estamos viendo con esta celebración, y supongo que igualmente lo veremos en la próxima cumbre de la CELAC a celebrarse. Su apuesta por la integración este fin de semana con la cumbre de la CELAC que entrega la presidencia pro tempore. En Telesur estaremos muy atentos a ello y lo llamaremos, profesor. Me imagino. Gracias, por supuesto, así será siempre. Somos también además producto de la integración. Gracias, muy buenas noches.
Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticias. Al volver a Noticia Argentina, una semana de tensiones en el gobierno tras el adverso resultado de las primarias del pasado domingo. Aún no se confirma la renuncia de varios ministros. La vicepresidenta de la Nación hace pública una carta con su visión de la crisis y referentes sociales y de derechos humanos llaman a la conciliación y a seguir luchando por el pueblo. Es un escenario que analizamos al volver en el Noticia. La nueva expresión monetaria consiste en la división entre 1 millón o la eliminación de 6 dígitos a la escala actual. La nueva expresión monetaria simplifica los pagos, las transacciones bancarias, los procesos contables y los sistemas de cómputo. Rumbo al Bolívar digital. En Noticia Argentina, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, habla de los próximos pasos tras el resultado adverso en las PASO que generó tensiones al interior de su gobierno. Continuará, ha dicho, el trabajo para atender necesidades básicas del pueblo y apuesta por la unidad. Un cambio de gabinete no es ahora la prioridad para el presidente Alberto Fernández. Así lo aclaró en una entrevista al portal Página 12. Las dudas surgen luego que el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, pusiera su cargo a disposición del presidente y en cadena lo hicieran otros funcionarios cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández. Sucede tras el resultado adverso para el oficialismo de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, realizadas el pasado domingo. En la entrevista, el mandatario deja claro que la sacudida en su gabinete está sobre la mesa, pero no de inmediato. De hecho, no ha aceptado las renuncias. Este jueves dio luces de cuáles serán los próximos pasos a través de un hilo de tweets. Inicia advirtiendo que la coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas para satisfacer las necesidades de los argentinos. El presidente continúa señalando que el mayor desafío ahora es continuar con la reactivación de políticas públicas, promover el empleo y garantizar la educación y la salud. En otro tuit fue tajante: he oído a mi pueblo, la altisonancia y la prepotencia no anidan en mí. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré, llamando siempre al encuentro entre los argentinos. Finalmente, el mandatario afirma que garantizará la unidad del Frente de Todos. Horas más tarde, este mismo día, se pronunció la vicepresidenta. En un artículo refiere que para ella sí es una necesidad urgente la reorganización del gobierno ante lo que calificó como una derrota y una catástrofe política en las PASO. Así se lo había planteado en varias ocasiones al presidente, dice Cristina Fernández, basada en una delicada situación social y en políticas como la de ajuste fiscal que no considera acertadas. Sobre este escenario, los próximos 2 meses serán cruciales para un gobierno que debe revertir los resultados de las primarias y lograr mayoría en el Congreso. Entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Juliana Marino, dirigente peronista, ex embajadora de Argentina en Cuba, nos acompaña desde Buenos Aires. Juliana, muy buenas noches, bienvenida a Noticias de Telesur.
Buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Juliana, primero pedirle que nos ayude a entender qué está pasando en el gobierno. Lo vemos desde dos perspectivas y allí además está un asunto central. Lo que titulan los medios de comunicación hegemónicos de la derecha, que son la mayoría del gobierno, y lo vemos también desde la perspectiva de organizaciones sociales de derechos humanos, por ejemplo, referentes de Madres de Plaza de Mayo, que llaman a encontrar la unidad, la conciliación y a luchar por el pueblo en momentos complejos como los que vive el país. Bueno, la situación ha sido el resultado, digamos, de las elecciones del domingo que todos conocemos. Nuestro país está siendo gobernado por una coalición que cuando comenzaba a enfrentar el duro problema de sacar a la Argentina de la debacle y la situación tremenda económica y social que había dejado el gobierno neoliberal de Macri se enfrentó a la pandemia. Es una coalición integrada por distintas fuerzas políticas, digamos que acuerdan en un rumbo, pero que no lograron, inclusive por la cuestión de la pandemia, institucionalizarse adecuadamente. La propia presidenta en su comunicado y el vicepresidenta y el propio presidente en sus tweets están planteando cómo ven el tema. Los medios de desinformación hegemónicos de la Argentina, porque son de desinformación, en cada uno de los tweets o en cada uno de los puntos del comunicado de la vicepresidenta, ven un costado negativo. Yo quiero decir que es muy interesante lo que se ha planteado y es novedoso, no es la primera vez que Argentina enfrenta desinteligencias o situaciones de inestabilidad en relación al presidente y el vicepresidente, o la presidenta y el vicepresidente en su momento, porque eso lo dice la propia Cristina en su comunicado. También hubo vicepresidentes que renunciaron. Es un sistema político en la Argentina que tiene unas características y es presidencialista que a veces nos ofrece estas desinteligencias. Pero el Frente de Todos se ha juramentado, está dispuesta, y sus bases, como ustedes lo dicen y se están pronunciando, están decididas a sostener la unidad, aunque duela, decía la consigna, y así es. Y ambos pronunciamientos del presidente y la vicepresidenta así lo demuestran. A mí me gustaría brevemente contextualizar la situación, porque en realidad todos los gobiernos y todos los estados de todos los países del mundo se están enfrentando a demandas enérgicas y a pedidos urgentes de las poblaciones que están estremecidas, que tienen miedo, que han sufrido pérdidas personales, muertes, pérdida de trabajo, pérdida económica, pérdida de sus lugares habituales de vivienda, etcétera, etcétera. Y como bien dice Cristina en su comunicado, ella dice: yo sabía, me daba cuenta, ella hace un diagnóstico, ella pensaba que íbamos a ir a la derrota, soy peronista y me daba cuenta. ¿Por qué lo dice ella esto? Lo dice porque en la Argentina al peronismo, que es la fuerza política que está gobernando, con algunos otros partidos políticos también en su coalición, al peronismo siempre se le exigió, se le demandó y se le exigió que resolviera las tragedias que dejaron las dictaduras militares y las etapas neoliberales. Y entonces esto del domingo fue una exigencia de nuestras propias bases políticas en el sentido de encontrar la manera de resolver la situación en la que estamos. Así es como lo leo yo. Ahora, los medios de desinformación que se han cansado de perseguir a Cristina, de fabricar fake news y también al presidente, Lofer, etcétera, en cada uno de los temas, digamos, exacerban lo que parece ser algo negativo. Cristina dice: yo lo ofrecía al presidente, yo presenté la candidatura de Alberto Fernández. ¿Qué quiere decir con esto, Cristina? Quiere decir que nunca va a apostar al fracaso del presidente. No podría apostar al fracaso como las diferentes operaciones políticas han planteado, porque estaría fracasando ella misma. Ahora, esta coalición y el propio presidente en todo el primer año de la pandemia también ha
ha mostrado una gran aptitud y una gran voluntad política por resolver los problemas y las prioridades que teníamos con algo que asoló y sorprendió al mundo entero. Entonces, es un presidente que además en muchos temas, digamos, ha demostrado una firmeza extraordinaria. Entonces, a nosotros, a la base, a los integrantes del Frente para Todos, nos parece que estas novedades, porque, por ejemplo, que los presidentes se expresen a través de los tweets, que Cristina haga este comunicado, que como ella bien dice, tomando el título de su libro, sinceramente, ella con total sinceridad le cuenta a su base del Frente para Todos, pero al conjunto de la población, cuenta y relata la situación, y relata con claridad que estaban viendo la situación o el diagnóstico de la Argentina de modos diferentes. Esta es una novedad que a nosotros, los compañeros y compañeras del Frente de Todos, no nos parece negativa. Nos parece una novedad que en democracia es muy positiva, y me parece que estos dos pronunciamientos de ambos dirigentes y líderes de la Argentina, que están tratando de sacar a la Argentina del marasmo en el que nos dejó el neoliberalismo, nos parece que estos dos pronunciamientos y estos formatos son formatos democratizadores, y que el Frente de Todos tendrá que institucionalizarse más a fondo, metabolizar todos los líderes y también las terceras y cuartas Juliana, líneas. ¿habrá tiempo? Permíteme, te pregunto a propósito de esa reflexión que nos haces. Sí. ¿Hay tiempo para recomponer, para tomar nuevos caminos, para entender ese voto adverso que hubo el pasado domingo en las primarias, y preguntártelo de alguna manera, de manera inmediata, a las elecciones legislativas del próximo noviembre? Bueno, hay tiempo, hay tiempo para noviembre y hay tiempo para el 2023. Ahora, justamente la vicepresidenta Cristina, con una enorme experiencia política, fue 2 años presidenta de la Argentina y sufrió ataques de los poderes más concentrados, persecución, etcétera, y pudo llevar a la Argentina a una situación económica y social extraordinaria. Con su enorme experiencia política y su autoridad, le está diciendo al presidente y está diciéndole a todos los ministros que habrá que cambiar lo que hay que cambiar, pero hay que tomar en cuenta rápidamente la situación en que se encuentra la población y esta exigencia que siempre el pueblo tiene con nuestra fuerza política, y que nosotros, ella misma en su comunicado relata que hay posibilidades en el propio presupuesto de este año para avanzar en acercar políticas que puedan sacar a la población de la situación en la que está, ir remediando la inflación y la desocupación y los ingresos de la población, y está diciéndole justamente con toda esta crisis, pequeña pero crisis al fin de esta semana, tenemos que apurarnos. Entonces es cierto, digamos, que se puede uno tomar el tiempo para las decisiones, pero ella está diciendo, como autoridad que es de este país también, a ver, tomémosla rápida. Y yo creo que el presidente va a atender esta cuestión, que el diálogo no se ha roto, todo lo contrario, que hay sintonía, falta encuadrar el rumbo, es el mismo, el rumbo no se ha roto. A veces hay discrepancias o diferencias entre los tiempos políticos, y yo creo, frente a su pregunta, que sí, que hay tiempo, pero que efectivamente, como lo plantearon algunos de los ministros que renunciaron o presentaron sus renuncias, debe hacerse ya y debe plantearse ya cómo se termina de trabajar el presupuesto que está este año operando, digamos, en la economía argentina, y cómo tratamos el presupuesto del año que viene. Tiempo hay, voluntad política hay, voluntad de las fuerzas políticas, de los militantes y los dirigentes existe, en el sentido de que creemos que solo la unidad
unidad puede ser, no es que solo la unidad va a ganar una elección o solo la unidad va a enfrentar a la oposición, solo la unidad en Argentina, como tantas otras veces, puede lograr un destino para la Argentina que no es el destino designio que otras potencias extranjeras nos han tratado de imponer. Solo, porque esto muchas veces se dio en Argentina, solo con frentes políticos amplios y que se mantengan unidos, se puede llevar adelante una política de autodeterminación, de soberanía y de equidad. Las otras fuerzas están siempre o con las armas o con las armas de la falsa información, la mentira y la difamación, están siempre dispuestas a tratar de impedir este ideario, y la Argentina y nuestra fuerza política que intenta, y ese es su ideario, tiene que hacerlo a través de un frente. Entonces, este frente está jugado a la unidad. Y yo leo, y he hablado hoy con muchos compañeros de distintos sectores, la mayoría está analizando, digamos, no es lo que hubiéramos deseado, digamos, como movidas estas semanas en relación a lo que pasó, pero sin embargo que el modo en que se están pronunciando nuestros líderes están indicando que el camino es la unidad y que hay tiempo. Ahora hay que ponerse a trabajar. La militancia nos tenemos que, para nosotros fue siempre como para Venezuela también, ¿no es cierto?, la movilización social, la movilización de los cuadros en la base, y esto por la pandemia no se pudo lograr. Todos nosotros estamos dispuestos a trabajar, a convencer, a que las personas confíen en que tenemos el mismo rumbo que le prometimos en las elecciones, y que estas discrepancias, insisto, por los tiempos y algunas medidas se van a ir corrigiendo para lograr que en noviembre vuelvan a confiar en que somos la única posibilidad. Argentina no tiene... recomponer y... al profesor que estaba hablando acerca de López Obrador y de México, y la verdad que el neoliberalismo ha demostrado ser una máquina de borrar la memoria. Y nosotros no tenemos la misma eficacia para sostener la memoria, la línea de nuestra historia nacional de lo que nos ha pasado, y alertar a la población y a los jóvenes acerca de los fraudes de algunos dirigentes políticos, y el fraude que es una derecha que ofrece libertad y ofrece trabajo y dice que hay que irse del país. Así que nosotros creemos que hay posibilidades. La presidenta clara, el presidente dijo que sí, que hay que producir cambios, no era su prioridad en estos días, pero nosotros estamos seguros que en pocos días va a haber, digamos, modificaciones, las modificaciones que sean necesarias, pero el rumbo es el mismo rumbo para nosotros trazado, ¿no? Que solamente se puede llevar adelante con una política económica determinada y una política hasta exterior determinada, ¿no?, de autodeterminación y soberanía. Muchísimas gracias, Juliana, por ese análisis, por ayudarnos a comprender este momento complejo que vive el país. Hemos perdido la comunicación justo en el momento en que despedíamos a nuestra invitada. Nos ha dicho unidad, recomponer y avanzar en esta lucha por el pueblo. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, un informe de la ONU por fin pone su lupa en los asesinatos sistemáticos de líderes sociales en el país. Según su Oficina de Derechos Humanos en Terreno, entre enero y agosto de este año han sido víctimas de homicidios 52 personas. Entre ellos hay activistas, campesinos, sindicales, negros e indígenas. Asesinatos que el gobierno no detiene. Les contamos al volver. Telesur siempre da más.
En Noticia Colombia, 52 asesinatos se han cometido contra defensores de derechos humanos en este país en 8 meses del presente año, según la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En esa nación andina vamos a verlo. En Colombia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio a conocer su informe sobre seguimiento a los homicidios contra defensores y defensoras de derechos humanos en un periodo que comprende desde enero hasta agosto del presente año, donde dan cuenta de haber conocido 143 quejas de homicidios donde se han verificado 52, 26 están en proceso de comprobación y 65 que no son concluyentes. Cada año tenemos que seguir registrando, lamentablemente, cómo se va derramando la sangre de los constructores de la paz. Sentimos realmente que hay falta un papel real del gobierno colombiano por brindar las garantías y que el tema de los defensores de derechos humanos generalmente pasa a un segundo plano. No hay una estrategia para proteger, no hay realmente directrices fuertes a toda la institucionalidad. La situación por la presencia de actores, principalmente grupos paramilitares y otro tipo de actores, sigue agudizando esta crisis. En general, en el país, ser defensor de derechos humanos es un oficio muy peligroso. De acuerdo con este informe, de los 52 asesinatos, 5 fueron mujeres, de las cuales 3 eran indígenas, 47 hombres, entre los cuales había 5 afrodescendientes y 2 indígenas, lo que da cuenta de la afectación de las poblaciones étnicas en medio de la guerra que persiste en Colombia y el riesgo que representa oponerse a la presencia armada, a la extracción de los recursos naturales y minerales de estas comunidades en sus territorios, lo que suscita cuestionamientos sobre qué factores están incidiendo para el asesinato de los defensores de derechos humanos en el país. Tema de la falta de implementación del acuerdo de paz. Segundo, la presencia de diferentes conflictividades territoriales, no solamente de grupos armados, sino también de diferentes intereses que se presentan en el territorio. Y tercero, de una estigmatización de la sociedad y una estigmatización que justifica el odio, que justifica el accionar violento contra las comunidades y las organizaciones sociales y por supuesto contra los liderazgos. Departamentos como Valle del Cauca, con 27 asesinatos, y el Cauca con 5, seguidos por Antioquia y Cundinamarca con 4, según Naciones Unidas son los que representan mayor nivel de riesgo para ejercer la labor en defensa de los derechos humanos. Especialmente en el Cauca, pues se ha caracterizado por tener una alta presencia de organizaciones sociales que generan resistencia a la guerra, pero también resistencia a esta macrocriminalidad, a esta alianza entre organizaciones que son legales y organizaciones ilegales, empresas legales e empresas ilegales, que pretenden desestabilizar el territorio en las comunidades especialmente indígenas, afrodescendientes. Entonces esa resistencia pues genera obviamente una violencia contra las comunidades. Colombia viene arrastrando un panorama bastante oscuro en materia de derechos humanos, ya que desde el año 2020 la violencia alcanza cifras aterradoras. Así, la Defensoría del Pueblo reportaba que para ese año habían sido asesinados 182 líderes y lideresas sociales, producto del conflicto interno. Fueron desplazadas alrededor de 30.000 personas y según las Naciones Unidas en Colombia se confirmó la ocurrencia de 76 masacres con 292 víctimas. Violencia que aún continúa. Violencia que aún continúa. Teníamos el informe de nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar, con quien conversamos ahora. Hernán, muy buenas noches. Hoy se confirma el asesinato de otro líder indígena en Colombia. Así es, Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Pues se trataba de Efrén Antonio Bailarín Carupia. Él, un joven exgobernador, fue asesinado en el resguardo de Chidima Toló. Pertenecía al pueblo Embera, esto en el departamento de Chocó. Pues de esta forma los televidentes se pueden dar cuenta de la situación de vulneración de las comunidades indígenas, de vulneración de los derechos humanos. Precisamente veíamos en este informe cómo desde las organizaciones de derechos humanos se exige y se sigue haciendo un llamado al Estado, al gobierno de Iván Duque, para que garantice la vida
no solo de los defensores de derechos humanos, sino también de los líderes sociales, Tatiana. Y es que recordemos que según la organización Indepaz, que viene analizando y dando cuenta de los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, desde la firma del acuerdo de paz en el año 2016, han sido asesinados alrededor de 1.231 personas que representaban liderazgos sociales, sobre todo para esas comunidades históricamente olvidadas, los afros, los indígenas, los campesinos. Son ellos los que están siendo asesinados por esa disputa del control territorial por parte de los grupos armados ilegales que hacen presencia en sus zonas. Y por eso hacíamos referencia en este informe de departamentos altamente conflictivos como el Cauca, como el Valle del Cauca, como Chocó, como Antioquia, norte de Santander, donde se están presentando precisamente estos asesinatos contra los liderazgos sociales y los liderazgos de defensores de derechos humanos en Colombia. Absolutamente peligroso ser un líder defensor de derechos humanos, un líder por la paz en Colombia. Gracias, Hernán. Muy buenas noches. Muy buenas noches. De esto vamos a hablar con Joe Sauca, consejero del pueblo con Cuamo, filial del CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, nos acompaña también desde Bogotá. Joe, muy buenas noches, bienvenido. Tatiana, muy buenas noches, saludar a este espacio, soy del pueblo Coconuco. Coconuco, con razón. Ahora entiendo más por qué habla usted de el Consejo Regional Indígena del Cauca. Gracias y muy buenas noches. Joe, ¿qué es lo que, digamos, resaltan ustedes más con respecto a este informe de la Oficina de la ONU de Derechos Humanos que tienen presencia en distintos territorios colombianos? Algunos han dicho que por fin ponen los ojos sobre una situación que se ha convertido en un hecho sistemático, el asesinato sistemático de los líderes sociales. Sin embargo, la cifra es mucho menor, la que plantea Naciones Unidas, a la que se tiene con respecto a las organizaciones de derechos humanos. Bueno, primero, como dice, resaltar ese escenario que la ONU hoy coloca en torno a la realidad de las comunidades rurales en Colombia, las comunidades étnicas, como nos llaman, o para este caso nosotros como indígenas, los campesinos, el pueblo negro, y decir que realmente son muy bajas las cifras en ese sentido, porque han sido 332 indígenas asesinados después de la firma del acuerdo de paz hasta ahora, y es una situación bastante compleja, territorial, ambiental, y pues hoy con el conflicto creciente de nuevos grupos armados, tema del narcotráfico, de estructuras de disidencia, de paramilitarismo y el tema del ELN que sigue vigente en una situación bastante compleja y que pues nos tiene una tensión bastante fuerte, sobre todo cuando se viene una transición de gobierno que se complicaría mucho más el asunto humanitario en los territorios rurales y sobre todo indígenas en el departamento del Cauca y en el país, entendiendo lo que hoy pasó tristemente con el compañero exgobernador Efraín Domico de Chidima en Chocó, pues tristemente es un joven que es asesinado por actores armados. ¿Cómo es en este momento, Joey, usted qué radiografía puede hacer cuando se decide ser un líder social, en el caso de ustedes, un líder de la comunidad indígena que se encuentran en sus propios territorios, pero hasta allá llegan a estos lugares para asesinarlos? Es una situación bastante crítica, no solamente son las autoridades indígenas, es la guardia, es la juventud. Para el caso de Cauca queremos denunciar la gravedad y la situación que se presenta día a día con el reclutamiento hoy nuevamente de los jóvenes, esas formas de convencimiento por falta de oportunidad, las cuales terminan en las filas de estos grupos ilegales que en últimas se van por un tema de economía, pero cuando quieren regresarse a sus hogares terminan siendo fusilados o amenazados para que se queden dentro de estas estructuras armadas. Entonces hay un subregistro bastante grande que hicimos seguimiento desde el año 2016 hasta esta fecha. Ya. Y es muy difícil. Permíteme, aquí te pregunto, Joe, con respecto al reclutamiento. ¿También se observa reclutamiento forzado de estos grupos armados ilegales dentro de comunidades indígenas, jovencitos indígenas? Sí. ¿Y cómo se da esto? Teniendo en cuenta que los resguardos
procuran estar muy protegidos de los actores armados ilegales. Hay zonas bastante complejas en el departamento del Cauca donde la presencia de cultivos de uso ilícito, el tema de la economía ilegal y de economía fácil, le decimos, pues es una desventaja para quienes, en este caso las autoridades indígenas, no tienen la capacidad económica para generar estrategias de oportunidad, y pues estos muchachos terminan siendo convencidos por ese tipo de economías que finalmente terminan en las filas de los grupos armados y cuando quieren regresar a sus hogares son forzados a estar dentro de estos territorios. Pero lo más preocupante fue el caso que sucedió el día de ayer, donde 2 jóvenes que se dirigían al colegio fueron llevados de Caldono por grupos armados forzadamente, y pues que hasta el momento se sigue en la búsqueda con la Guardia Indígena y las comunidades en estos territorios. Muy grave esto que nos estás contando. Estos 2 jovencitos iban para su escuela y allí son secuestrados. Así es. Y presumen ustedes que se trata de un reclutamiento forzado. Sí, efectivamente, ya está evidenciado, está denunciado, y pues estamos preocupados por unas compañeras jóvenes, también mujeres, que están desaparecidas en el pueblo Yanacona, hacia el lado del sur del Cauca, y pues que también estamos a la expectativa de qué ocurrió con dos compañeras jóvenes que desaparecieron también, y que hasta el momento no sabemos ni se tiene rastro de la situación de ellas, en qué lugar están. Joe, ¿qué edades tienen estos jovencitos y estas 2 jovencitas que dices que están desaparecidas? En este momento están en calidad desaparecidas. Sí, están en calidad de desaparecidas, de 21, 18 años, y los jóvenes están entre los 14, 17 años de edad, que es bastante preocupante la situación en este momento. Es muy grave, no solamente estamos hablando entonces del asesinato sistemático en todos los territorios donde históricamente se ha registrado conflicto en Colombia, sino también que se está entonces retomando el reclutamiento forzado. ¿Naciones Unidas está al tanto de todo ello, Joe? Así es, efectivamente, como te mencionaba, es muy complicado el tema de su registro. Sabemos que hay varios casos, pero las familias no denuncian porque son zonas apartadas geográficamente y no hay garantías de seguridad para las familias, y por eso finalmente las autoridades indígenas les corresponde, y a la Guardia, pues trabajar de una manera interna en las comunidades para lograr la recuperación de muchos de los jóvenes que a veces terminan en las filas de los grupos armados. Es un escenario muy, muy complejo. Joe, gracias por contarnos. Muy buenas noches. A ustedes, que tengan buena noche. Gracias, muy buenas noches. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.